Bien, hablando específicamente de colon, intestino grueso. Hablar de colon o la enfermedad intestinal o enfermedades intestinales, hay que saber bien acerca de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo correspondiente a enfermedad inflamatoria intestinal tienen que saber lo más importante, es decir, diferenciar entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn es algo que han preguntado en el último análisis ordinario y colitis ulcerativa han preguntado en el último examen de residentado médico, así que ha aparecido después de muchos años, así que tal vez deje de ser un tema de baja rentabilidad. Sin embargo, me interesa bastante que sepan diferenciarlas. Lo correspondiente, por ejemplo, a enfermedad de Crohn. Crohn es una patología correspondiente a enfermedad inflamatoria intestinal que afecta a cualquier parte del tubo gastrointestinal. Afecta a cualquier parte, desde la boca hasta el ano. En cambio, colitis ulcerativa, como su propio nombre lo dice, es una enfermedad inflamatoria intestinal que solamente afecta al colon. Y una pregunta de examen típica es, ¿la enfermedad de Crohn, cuál es el segmento intestinal que afecta más frecuentemente? La respuesta es ilion distal. Esa es pregunta de examen. El Crohn afecta más frecuentemente al ilion distal, pero puede afectar a cualquier parte del tubo gastrointestinal. En cambio, la colitis solamente afecta al colon. ¿Qué parte del colon más frecuentemente? A recto. Bien, continuamos. ¿Cuál es la forma de afectación de la enfermedad de Crohn? Crohn es un pata desordenado, un poco agresivo. Imagínense el nombre Crohn, ¿no? Alguien que se llame Crohn. Si tú tienes tu amigo que se llama Crohn, tú te lo imaginas un pata grande, ¿no? Obeso, un poco desordenado, un poco agresivo, ¿no? Por el nombre Crohn. Entonces, esta enfermedad de Crohn es una afectación desordenada. Se denomina que es una afectación en parches. Como lo pueden ver aquí, afecta aquí, puede afectar aquí, puede afectar aquí, una afectación en parches. En cambio, colitis, como su propio nombre lo dice, colitis, es una afectación más uniforme, más continua, uniforme y continua. ¿Ven cómo afecta de forma uniforme y continua? Y la enfermedad de Crohn hace una afectación transmural. Transmural. ¿Qué quiere decir? Que afecta o inflama todas las capas del colon o del intestino. Todas las capas, mucosa, submucosa, muscular, etc. Y en cambio, la colitis es una afectación superficial. Superficial. ¿Qué más? Como la enfermedad de Crohn hace una afectación transmural, puede incluso formar fístulas entre intestino e intestino, como pueden verlo aquí. Pueden complicarse con fístulas. Además, algo típico de la enfermedad de Crohn es de que puede afectar o causar una afectación perianal, un compromiso perianal. Compromiso perianal del Crohn. Y la colitis, con lo correspondiente a la histología, que es lo característico cuando toman biopsia, es que hay una criptitis o abscesos en las criptas del colon, criptitis, o también denominado abscesos crípticos. Abscesos crípticos, es decir, solamente en las criptas. En cambio, el Crohn, que es más bravo, eso te causa de frente granulomas, eso no cree en nadie. Granulomas, pero cuando ustedes hablan de granulomas, al toque piensan, uy, puede ser tuberculosis, pero estos son granulomas no caseificantes. La tuberculosis es caseificante, y acuérdense que la tuberculosis intestinal también afecta más frecuentemente el ilion, así que ahí es un diferencial, Crohn o tuberculosis. Pero ahí va a definir la biopsia, porque se pueden superponer la clínica incluso. Acá es granulomas no caseificantes. Ven cómo la histología en colitis, es algo más tranquilo, ¿no? Abscesos crípticos. Puede haber pseudopólipos, la verdad es que puede encontrarse en los dos, no es característico de uno solo, pseudopólipos.
Y también puede haber acá pseudopólipos en el Crohn. Sin embargo, es más característico de la colitis ulcerosa, pero puede haber en los dos. No es patognomónico de ninguno de los dos. ¿Qué más? Con respecto a colitis ulcerosa, se asocia a compromiso articular. Puede haber sacroileitis, puede haber artritis periférica, articular, y también a colangitis esclerosante primaria. Y también a pioderma gangrenoso. Pioderma gangrenoso. Bien, el marcador típico de la colitis es el P-ANCA. El marcador típico de la enfermedad de Crohn es el ASCA, o anticuerpo anti-Saccharomyces cerevisiae. Entonces, estas son las principales características o diferencias entre uno y el otro. ¿Diferencias por qué? Porque ambas, tanto colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn, te van a causar la misma clínica. Es un paciente, generalmente un paciente joven, viene por baja de peso, y lo típico, paciente robot, paciente joven, baja de peso con diarrea. Y esta diarrea es de tipo inflamatoria, porque su propio nombre lo dice, enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, hay moco y sangre. Entonces, paciente que viene con diarrea, con moco, con sangre, joven, baja de peso, incluso puede tener fiebre, o puede asociarse a dolor abdominal, pero es un dolor abdominal no peritoneal, no quirúrgico. Todo esto asociado a aumento del PCR, aumento de BSG y características endoscópicas que asocia erosiones, ulceraciones, sangrado espontáneo, etcétera, etcétera. Puede asociar, y las características típicas, ¿no? Si es afectación en parche, si es afectación continua, si está asociada a estenosis, por ejemplo, las estenosis, asociación a enfermedad de Crohn a nivel de colon o intestino, o si es que hay afectación del hilo distal en la colonoscopía, orienta más a Crohn, ¿no? Así que estas son características comunes, pero lo que me interesa es que sepan cómo diferenciarlos, porque cada vez está viniendo más frecuente. Entonces, dicho esto, ya lo que les he comentado está acá, ¿no? Paciente con enfermedad perianal de Crohn, estenosis de Crohn, presencia de fístulas, ya les dije por qué, porque las fístulas en la enfermedad de Crohn es frecuente por su compromiso transmural. Y dentro de las fístulas son estas, ¿no? Puede haber enteroentéricas, enterovesicales, enterocutáneas. La histología es justamente lo que ya les acabo de decir, ¿no? Criptitis es lo clásico. Y la formación de granulomas, pero granulomas no calcificantes, es lo clásico en enfermedad de Crohn. Lo correspondiente a tratamiento. Tratamiento, la verdad es que no creo que les pregunten a ustedes, me parece que es algo más de residentado médico, pero la base del tratamiento, tanto en colitis como en enfermedad de Crohn, específicamente en los brotes moderados a severos son los corticoides. Y según su respuesta puede asociarse o no a inmunomoduladores, como la cetoprina, y si es que no responde a inmunosupresores, como el infliximab, que es un antagonista del anti-TNF. Bien, entonces, esto es el tratamiento que la verdad es que no creo que les pregunten, no quiero incidir más en ello. Me interesa que sepan bastante lo que es la clínica, cómo se diagnostica, características de cada uno de ellas. Por respecto a tuberculosis intestinal, como ya les comenté, incluso puede superponerse la clínica, ¿no? Viene por baja de peso, diarrea, paciente con antecedente de fiebre, puede cursarse con estenosis intestinales, fístulas. Sin embargo, acá lo típico es que la biopsia son granulomas caseificantes, ¿no? Y el tratamiento acá es el típico isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Con respecto al screening de colonoscopía, pregunta de examen, ¿a partir de qué edad se debe hacer colonoscopía a todos los pacientes? Es a partir de los 50 años. A partir de los 50 años, todos se deben hacer colonoscopía. Y luego de esto, se debe hacer cada 10 años. Cada 10 años. Cada 10 años. Doctor, y en pacientes con antecedentes familiares, hay una regla ahí, depende si tienes un antecedente familiar de primer grado o dos antecedentes familiares
de primer grado que tenga menos de 60 años, varía, pero sin embargo, de forma práctica nada más para ustedes en este momento, antecedentes familiares. Tengo antecedentes familiares, obviamente, de primer grado. Se tiene que hacer a los 40 años la colonoscopía o 10 años antes del familiar más joven, 10 años antes del familiar más joven, del familiar más joven. A esta edad se tiene que hacer la colonoscopía de screening y luego, dependiendo de los hallazgos, se tiene que hacer cada 5 años, cada 5 años. Con respecto a cáncer de colon, que creo que ya lo hemos hecho en la fase 1, la clínica típica es, si es que es de colon derecho, es una anemia ferropénica en relación a pérdidas crónicas de sangre, y si es de colon izquierdo, más que todo asociada a obstrucción intestinal u obstrucción colónica en este caso. ¿Esto por qué? Porque por la composición de las heces. Cuando las heces pasan la válvula ileocecal entre el ilion y el colon, son de consistencia líquida en su totalidad. Y cuando va transcurriendo por el colon, su principal función es absorber agua, darle la consistencia a las heces. Es por eso que tú puedes tener acá en tu colon derecho un masón. Acá va a venir todo líquido y va a pasar, no te vas a obstruir. En cambio, cuando ya va con el colon transverso, se va haciendo más semisólido, sólido, va el colon descendente, y cuando estás en el colon izquierdo, acá tienes tu masón, y acá ya es sólido. Entonces, acá puede haber una obstrucción colónica, una obstrucción intestinal. Y ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque ambos se pueden ulcerar. Este se puede ulcerar, puede haber pérdidas crónicas de sangre, acá también, pero antes de que te anemice este tumor, te va a obstruir la luz colónica por la consistencia misma de las heces. Con respecto a los síndromes polipósicos, los síndromes polipósicos tenemos, en primer lugar, tienen que diferenciar, ¿son adenomas o son amartomas, esos síndromes polipósicos? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay síndromes polipósicos adenomatosos, como el síndrome de Gardner, síndrome de Turcot, o la misma poliposis adenomatosa familiar, en el cual esto se caracteriza por tener múltiples adenomas en colon. Si es que tienen adenomas, hay riesgo de cáncer colorectal. Hay riesgo de cáncer colorectal y cada uno tiene sus mnemotecnias. Por ejemplo, en síndrome de Turcot, la mnemotecnia es cabeza de turco. Un turco usa un turbante en la cabeza, ¿no? Entonces, imagínense un turco que usa su turbante y asociado a la mnemotecnia de esta patología es que este síndrome de Turcot es pólipos adenomatosos en colon asociado a tumores en la cabeza, en el sistema nervioso central, específicamente meduloblastomas o glioblastomas. El síndrome de Pest-Jäger, se caracteriza por ser tumores o lesiones o pólipos amartomatosos, asociado a hiperpigmentación de piel y mucosas. Sin embargo, el síndrome más importante, en mi opinión, es este síndrome, el síndrome de Lynch. ¿Y por qué es importante? Porque es una de las causas de cáncer colorectal hereditario, pero este es no polipósico. El cáncer colorectal hereditario no polipósico más frecuente es el síndrome de Lynch. Y es justamente, ustedes ven un paciente de 30 años, 35 años, dicen, pucha, doctor, le ha salido un cáncer de colon, pero nadie en su familia tiene. Entonces, esto es justamente, puede ser un Lynch, ¿no? O puede ser un familiar de primer grado que ya ha tenido igual a edad joven y que antes no ha tenido pólipos, le hacen colonoscopía por screening, porque 10 años antes del familiar más joven. Por ejemplo, yo tengo ahorita, supongamos, ya 28 años, y mi familiar de primer grado que tenga 50 años. Entonces, la guía que dice, si mi familiar de primer grado ha tenido cáncer de colon, me tengo que hacer la colonoscopia a los 40 años o 10 años antes del familiar más joven. Es decir, me toca a los 40 años, ¿no? Mi colonoscopia de screening. ¿Qué pasa si mi familiar de primer grado tiene cáncer de colon a los 35, a los 40 años o a los 45 años? La guía me dice, a los 40 o 10 años antes del familiar más joven. Es decir, en este caso, me toca hacerme mi colonoscopia a los 35 años como screening. Esto para detectar básicamente estos, ¿no? Estos adenomas que pueden malignizar con el tiempo.
En cuanto a la enfermedad diverticular son pseudodivertículos en el cual sus complicaciones más frecuentes está el sangrado diverticular, que la diverticulosis, que es la enfermedad en sí, diverticulosis. La diverticulosis es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Esto es para su vida, para causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, perdón. Y esto es para la vida, porque para Conareme, para Aspefan, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es hemorroides. Pero todos los libros, toda la bibliografía donde ustedes se encuentren, les va a decir causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, diverticulosis o enfermedad diverticular. ¿Ya? Recuerden que la diverticulosis o enfermedad diverticular tiene dos complicaciones. El sangrado, que ya lo acabo de mencionar, que como es hemorragia digestiva baja, se va a manifestar básicamente como hematoquesia. Una característica importante es que puede haber sangrado masivo también. Y algo que quiero aclarar es de que, si bien es cierto, si les viene una pregunta en el cual le dicen causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, a secas, marquen hemorroides. Pero no es que sea lo correcto, sino es porque así lo toman ellos, ¿no? Los que hacen los exámenes. Si les viene una pregunta que les dice causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva, si les ponen masiva, ya quieren que marquen divertículos. Y ahí la respuesta es enfermedad diverticular o diverticulosis. ¿Ya? Otra de las complicaciones es la diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos. ¿Qué pasa aquí? Como tienen el colon, que dicho sea de paso, localización más frecuente de los divertículos de colon, pregunta de examen, es en el colon sigmoides. El colon sigmoides es la localización más frecuente de la enfermedad diverticular del colon. Entonces, cuando ustedes tienen en el colon sigmoides estos divertículos, las heces van a venir formadas y se puede entrar acá un coprolito que le dicen y puede inflamar e infectar esta zona y causar una diverticulitis. Y esta diverticulitis se suele asociar con dolor abdominal y como más frecuente es en sigmoides, estos divertículos en fosa ilíaca izquierda, ¿no? Por eso le llaman incluso la apendicitis izquierda, porque hace dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, puede haber signos peritoneales, incluso leucocitosis, fiebre. Y para diverticulitis, ¿cómo diagnosticas una diverticulitis? Pregunta de examen. La forma gold estándar de diagnosticar una diverticulitis es con la tomografía de abdomen, pero contrastada. Tomografía de abdomen con contraste. Esa es la forma de diagnosticar la diverticulitis. Y no vayan a marcar colonoscopía. Colonoscopía está contraindicado. Colono está contraindicado en diverticulitis. No se debería hacer colonoscopía en diverticulitis. Así que esto sí tienen que tenerlo en cuenta. Con respecto a la clasificación de Hinchey, esta clasificación de Hinchey es una clasificación tomográfica. Por tomografía se hace, que es el gol estándar en diverticulitis. Entonces tenemos Hinchey 1, Hinchey 2, Hinchey 3 y Hinchey 4. Hinchey 1 es un absceso, acá, pericólico, se forma tu absceso pericólico. Hinchey 1. Hinchey 2 es un absceso tan grande que se va a retroperitoneo o pélvico. Pelvis o incluso retroperitoneal. Retroperitoneal. Pélvico o retroperitoneal. Hinchey 2. Hinchey 3, el absceso se rompió. Se rompe tu absceso, se drena la pus y hay una peritonitis pero purulenta. Peritonitis purulenta. Y el Hinchey 4, que es el más severo, no solamente se rompe la pus, sino se rompe tu colon. Sale las heces. Y esta es una peritonitis fecaloidea. Tratamiento, Hinchey 3 y Hinchey 4 es tratamiento quirúrgico. Hinchey 1 y Hinchey 2 es tratamiento médico con antibióticos.